Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que anden al 100. Antes de ir con los saludos, ya saben, aviso rápido. Solo se saluda a los que comentan en el comentario fijado. Si quieren aparecer en próximos vídeos, vayan directo ahí y dejen su comentario. Y como siempre, recordatorio importante. Este fanfic no es mío. Yo solo lo comparto con respeto, todo el crédito es para su autor original. Ahora sí, vámonos con los saludos de esta vez. @isao962s que representa exactamente lo que todos pensamos. Gracias por estar pendiente, crack. @anto-t2j7t buena comparación con Kenjaku, te rifaste con ese comentario, bro. @más-cara y bro, esa duda existencial estuvo demasiado random, jajaja. Gracias por comentar y apoyar siempre. Recuerden, gente. Comenten en el fijado, apoyen el video, respeten al autor original y seguimos dándole con todo. Que continúe la historia. Capítulo 7. Tercera persona. Dos personas, no dos niños, que ninguno de ellos pasaba los 9 años, estaban en un lugar lleno de oscuridad y en medio de estos niños estaba yo. Los miré confundidos en dónde estaba. Sé que estoy vivo porque usé espiar en mí mismo, pero... Espiar. Benjamín Herrera. Peso, fuerza, resistencia, velocidad, potencial, inteligencia. Daniel Park. Peso, fuerza, resistencia, velocidad, potencial, inteligencia. No podía ver sus estadísticas. Mire al niño que estaba a mi izquierda, era una persona 2D como esos animes que veía cuando me desvelaba en las noches. Moví mi cabeza hacia la derecha, no entendía de qué estaba hecho ese niño, su cuerpo era demasiado diferente, y no puedo evitar sentirme incómodo viéndolo. Pestañeé unas veces teniendo el fuerte deseo de decir algo. Benja / Daniel, ¿se supone que debemos dejarlos morir? Pregunté con ira oculta, no podía entender por qué quería que los dejáramos morir. Benja / Benja, ¿y qué quieres que hagamos? Tengo familia y quiero volver con ellos, no daré mi vida por unos desconocidos. Grité totalmente enojado, ¿por qué quisiera dar mi vida por desconocidos? Le di una mirada de asco, ¿acaso no podía entender que podíamos salvar vidas? Moví la cabeza con confusión porque estaba pensando en eso, no porque parecía que tuviera dos personalidades. Benja, ¿acaso tengo doble personalidad? Pensé, no notando que sus miradas cambiaron a mí. Una pregunta que no sé por qué me dejó pensando tanto tiempo. Daniel, ¿tú quién eres? Pregunto, levanté mi cabeza notando cómo ambos me veían. Moví mi cabeza confundido pero decidí responderles, yo era. ¿Quién soy? Benja, TSK. No preguntes estupideces, claramente es un idiota que no sabe lo que hace. Gruñó molesto, ¿en serio ese idiota no sabía lo que hacía? Claramente es un idiota que no sabe lo que hace. Gruñó molesto, ¿en serio ese idiota no sabía lo que hacía? Daniel, respétalo, solo está confundido. Le grito, recibiendo una mirada de puro odio de la otra parte. Sin duda alguna ellos no podían aguantarse en lo más mínimo. Un sentimiento de desesperación creció en mí, estaba destruyendo mi cabeza para saber quién era él, sabía que me llamaba Benja pero no podía sacarlo de mi garganta. Como si tuviera un nudo en mi garganta que me evitaba decirlo, abrí los ojos viendo cómo ambos empezaban a desaparecer. Pero cada uno de ellos me veía, Daniel me veía con pena y vergüenza, como si viera a una persona que le hizo mucho daño. Y Benjamín me veía de la misma manera, solo que en su mirada se notaba un poco de duda. Antes de que desaparecieran, Benja me dio unas palabras. Benja, debes hacerte fuerte, esas cosas saldrán tarde o temprano de la noche, ya uno consiguió la planta y si eso sigue así él la conseguiría. Declaró para desaparecer por completo. Aunque una imagen llegó a mi cabeza, un hombre con un traje formal y ojos rojos como la sangre, una vez pálida que pareciera que estaba enfermo. No me causó pena, lo único que me causó fue puro miedo, como si pudiera matarme de la mirada. Un nombre apareció en mi mente junto con una portada, Kimetsu no Yaiba, y el nombre de esa persona. Muzan Kibutsuki. La oscuridad absoluta se fue mostrando dos recuerdos, uno en cada lado. Habían un recuerdo de los dos. Un niño corriendo con sus amigos, teniendo una sonrisa de pura felicidad en su rostro, siendo jalado por un niño de la misma edad, causando de que murieran de la risa para empezar a hablar japonés. En el otro recuerdo era de noche de dos niños, uno mayor que tenía una pelota de fútbol, entraron a una cancha de cemento iniciando a jugar entre sí. Cada uno de ellos tenían una fuerte sonrisa en su rostro, un momento de pura felicidad con sus amigos / familiar. Aunque eran demasiado parecidos a mí. Mis fuertes ganas de correr, algo que me causaba felicidad, y mi deseo de ganar ya que nunca se detenía de ir por él. Es como si cada uno de ellos fuera la mitad de mí, como si fueran la mitad de mi alma.
Esos recuerdos desaparecieron para que una luz rodeada se acercara a toda velocidad hacia mí. Después de eso, desperté. Abrí los ojos viendo un techo encima de mí, teniendo un ligero dolor de cabeza. Estaba vivo, realmente había sobrevivido a la noche. Di un suspiro de alivio, estaba a salvo de esas cosas. Benja, debes hacerte fuerte, esas cosas saldrán tarde o temprano de la noche, ya uno consiguió la planta y si eso sigue así él la conseguiría. Sus palabras le llegaron como un recordatorio, esas cosas lograrían salir de la noche y aunque quisiera negarlo aún tenía fuertemente recordado la imagen de esa persona. Sonaría cobarde pero él quería vivir y ahora tiene que hacerse lo suficientemente fuerte como para poder vencer a cosas que lo superan en todo. ¿Cómo lograría vencerlo? ¿Qué tiene él para vencer a esas cosas? Sus ojos se abrieron recordando que si tenía algo, un sistema ya había conseguido cartas por sobrevivir. Benja, revelar cartas. Dije al aire para que una carta de oro y 2 de plata aparecieran con sus portadas. La primera carta de plata. Muro. Su resistencia aumentaría hasta estar con un muro. La segunda carta de plata. Trabajo. Sus estadísticas aumentarían en un 0,5 a cambio de que se canse 6 veces más rápido. Y la carta de oro. Radar. Permite saber quién está cerca de usted a 2 metros a la redonda 0,100. Sin duda esas eran cartas excepcionales mientras la persona sea fuerte. El problema, él no era fuerte. El recuerdo de esas cosas persiguiéndolo hizo que temblara, no podía fingir que no les temía, no fingiría que no le tenía miedo a la muerte. ¿Era un humano después de todo quien le pediría a una persona que no me temiera a la muerte? Un humano que no sabe nada de él, que solo tiene unos malditos meses de conciencia, tan siquiera Benja era su verdadero nombre. ¿No quién mierda era? Esas dos personas eran diferentes a él, se sentía como un tercero, un mísero extra que solo engrandece al protagonista. Acercó sus piernas para abrazarla haciéndose bolita llorando silenciosamente. ¿El que ha hecho en su vida? Toc toc. Hiyu, Benja, ¿puedo pasar? Preguntó, había escuchado sus movimientos así que le preocupaba su estado mental. Benja, así pasa, no hay problema. Dije secándome las lágrimas. No quería que me vieran en mi punto más bajo. La puerta se abrió mostrando a Tomioka que tenía unas vendas en su cuerpo, pero en su mirada había preocupación hacia mí. Parecía que se había dado cuenta. Cerró la puerta detrás de él para caminar hacia mí, sentándose en mi lado en silencio. Le agradecí en mi corazón por no preguntar, no creo estar en condiciones para hablar sobre eso. Saben, el ser humano es un misterio, aun cuando desean ocultar algo, si tiene la suficiente confianza en la persona, inconscientemente le diría sus problemas a ella o él. Benja, tenía miedo de morir. Yo no quiero morir, sonaré como un cobarde, como un idiota sin valor, pero no deseo morir. Dije, formándose lágrimas en mis ojos, realmente no quería morir. Quería vivir para saber quién soy, amaba vivir, yo no puedo ser como esas personas que no le temían a la muerte. Yo era un Hiyu, ¿y qué problema tiene eso? Dijo, viendo cómo lágrimas bajaban por mi rostro. ¿Qué quería decir? Benja, soy un cobarde, cuando los vi sentí la necesidad de llorar y me moví solo por mi deseo de vivir. Respondí, Erako. Hiyu, por eso te lo pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Detuvo sus pensamientos para verlos a sus ojos, mostrando una sinceridad pura. Hiyu, no hay problema con eso, ¿quién no le teme a la muerte? Eso no es cobarde y además te moviste aún que fuera para sobrevivir, lo hiciste, eso no es algo que un cobarde haría. Su tono se suavizó aún más, era sincero, sin duda fue valiente en ese momento. ¿Qué importaba si solo era para sobrevivir? ¿Por qué se pondría triste por temer morir? Él era humano después de todo. Otro problema fue soltado dado. Benja, yo no soy nadie, no sé mi pasado y nombre, tan siquiera tengo un pasado. Le pregunté con frustración, aunque esos recuerdos se sentían familiares, no eran míos. Como si solo fuera un tercero en una historia, alguien que nunca brillaría. Hiyu, suspiro, claramente eres alguien, los momentos que estuvimos juntos lo muestra, además tienes un pasado, sobrevivir a esas cosas lo es, después de todo estás aquí, ¿no? Abrí la boca pero esta vez no lo contradije, tenía razón, aunque esos recuerdos no sean míos. Cuando desperté en ese hospital y inicié mi vida. Secé mis lágrimas riendo un poco, ¿quién pensaría que Hiyu fuera tan bueno en calmar a las personas? Benja, deberías ser psicólogo. Me burlé de él, que solo dio una pequeña sonrisa. Hiyu, debería intentarlo, parece que tengo talento para eso. Se burló sonriendo un poco más.
Este momento realmente lo necesitaba y al final, ¿qué importaba si no tenía pasado? Podría crear uno. Y ellos, tendría que buscar la manera de verlos y fortalecerme. Pero... Benja, haré cada una de esas cosas paso a paso. Pensé, levantándome de mi lugar. Cerré los ojos para tomar aire y exhalar, dándome un sentimiento de tranquilidad. Benja, oye Hiyu, ¿puedes decirme dónde está la salida? Pregunté, para que el mencionado fuera hacia la puerta, siendo seguido por detrás por mí. Vi alrededor, era un lugar bastante limpio, pero por cómo caminaba parecía que está fuera su casa y no donde nos lleve. Una pequeña risa salió de mí, en serio estaba asustado pero estoy vivo. Dirigí mi vista hacia la ventana notando como ya era de día. Por lo visto deberían ser las 8 de la mañana y mi hotel se abre a las 9 de la mañana, así que debería estar un poco de tiempo solo. Hiyu, ¿estás seguro que no quieres quedarte más tiempo? Apenas debo de llover en unos minutos. Pregunto para que negar, ya le había quitado demasiado tiempo. Benja, oye Hiyu, ¿qué te parece si nos vemos el jueves en la plaza que está bien? Para conversar un rato. Sugerí recibiendo un asentimiento de su parte. Hiyu, ¿qué te parece si es a las 4 de la tarde? Sugirió, simplemente me reí un poco asintiendo. Lo miré sonriendo con una cara de idiota. Realmente me había ayudado, me acomodé la ropa para abrir la puerta, no sin antes despedirme de él para irme de su casa. Benja, pero tengo que saber si mañana hay trabajo. Pensé apenado, si teníamos trabajo realmente parecería un idiota. Doble la cuadra, viendo la mañana la prueba que realmente había sobrevivido a esos demonios. Java ha sido usado. Benja, debes hacerte fuerte, esas cosas saldrán tarde o temprano de la noche, ya uno consiguió la planta y si eso sigue así él la conseguiría. Benja, debes hacerte fuerte, esas cosas saldrán tarde o temprano de la noche, ya uno consiguió la planta y si eso sigue así él la conseguiría. Sus palabras y la imagen de ese hombre estaban fuertemente pegado a mi cerebro. Y sobre todo si esas cosas logran salir de la noche o quedó atrapado en la noche otra vez, moriría si no me hiciera más fuerte. Le tenía miedo a la muerte y no me arrepiento de hacerlo, sería lo suficientemente fuerte como para vivir. No sería lo suficientemente fuerte como para saber quiénes eran ellos. Una imagen de esos dos niños aparecieron, ellos sabían mi pasado si fuera un sueño o no tengo que verlos una vez más. Por eso. Java ha sido usado, Java ha sido usado, Java ha sido usado, Java ha sido usado. Necesito fortalecerme. Carta de velocidad menor ha sido usada. Golpe recto ha sido usado. Carta radar ha sido usada. Necesitaba hacerme más fuerte. Patada baja ha sido usada. No para vengarme o hacer una estupidez. Golpe recto ha sido usado por mí mismo, para sobrevivir. Vi enfrente mío sin pestañas en lo más mínimo, deseando saber lo que estaba viendo. Arm, hijo, ¿te pasa algo? ¿Llevas viendo a ese niño desde hace tiempo? Preguntó, dirigiendo su mirada a lo que veía su hijo. Era un hombre pelinegro que no parecía pasar los 22 años, no podía entender su curiosidad por él. Kim, mamá, sabes que fui un boxeador profesional, ¿verdad? Dijo sin apartar la mirada en lo más mínimo, como si esperara algo. Arm, así es, pero te retiraste, ¿pero qué tiene que ver eso con que veas a ese niño? Preguntó confundida. Kim, hace un poco más de 2 días veo cómo tira jabs, juntó su carrera matutina y el avance que veo nunca antes lo había visto. Admitió, forzándose a no pestañear. Estaba cada vez más cerca de lograrlo, lo haría en cualquier momento. Kim, y en toda mi carrera no había visto a alguien tan talentoso. Dije notando cómo su jab mejoró una vez más. Sin duda era alguien con gran talento, un genio del millón. Potencial ese. Un golpe algo simplemente diferente a los de antes, este no era que estuviera al nivel de un aficionado o alguien experimentado, un golpe que solo Kim, un profesional, podría hacer. Murmuré notando cómo se detuvo unos segundos como si leyera algo, para después hacerlo repetidas veces. Cada uno con ellos con la misma técnica, aunque no tenía la fuerza de un profesional, tenía la técnica de uno. Pero su fuerza había aumentado poco desde que empezó a entrenar, pero si contamos que son unos días. Fuerza F, tal vez en unos meses lograría a lo que la gente le tomaría años. No importa lo que piense o con quién los comparé, su talento parece no tener fin. Java subido de rango a E0, 100. Había mejorado otra vez. Kim, sin duda el genio más grande que he conocido. Pensé, para levantarme y entrar a la casa, debía ir a dejar a preparar la cena.
Capítulo 8. Salida de amigos. Moví mi cuerpo haciendo que mis huesos sonaran. Al final había llegado el día de la semana donde me reuniría con Hiyuu. Había llegado. Aunque vi arriba viendo las cartas que logré mejorar. Jave 98, 100. Patada baja 87, 100. Radar 99, 100. Agarre 40, 100. Si no quiero sonar arrogante, pero no sería mentira decir que me siento mucha más fuerte que antes, aunque teníamos que trabajar más y por eso no pude avanzar más. Y sobre todo que salía más tarde a entrenar, tal vez es un tipo de trauma después de sobrevivir a la noche, aún tenía pesadillas de eso, pero pedí junto con Hiyuu un día libre el jueves, ya que ese día dejaría de llover y saldría el sol. Tomé mi zapato para ponérmelo, aunque esta vez llevaba un atuendo diferente, tenía una polera negra larga, pantalones y zapatos del mismo color. Me la había comprado por el frío que se formaba y además apenas si tenía 3 cambios de ropa si no contamos este. Di un suspiro para ver mi otra carta que no logré subir. Espiar 80, 100. Aunque no logré notar una mejora. Simplemente me quedé en silencio esperando que mejorara. Pero no es que importará mucho, abrí la puerta para empezar a salir de ahí, no podía negar mi emoción de salir hacía tiempo que solo seguía la misma rutina después de todo. Salir de ella es algo bastante emocionante. Caminé unos pasos notando cómo había menos negocios abiertos junto con menos gente, siendo que las personas afuera eran las que compraban víveres. Di una mirada extrañada, había escuchado que iniciaron el proyecto Héroe para cuidar a las personas por los asesinatos de noche, siendo que tenían el traje de esa persona que nos interrumpió a mí y a Hiyuu. Pero aún así iba igual de rápido para llegar a casa. Esa experiencia y ver cómo asesinaron a alguien frente de mí, me dejó con bastante miedo para verlos otra vez. Sobre todo no he hablado de Hiyuu sobre su fuerza sobrehumana, no es que no quisiera, es que no había encontrado el momento para hablar de ello. Vi a unos de esos hombres con traje, era alguien bastante robusto y su cara mostraba una seriedad bastante profunda, al verlo no pude evitar compararlo con un físico-culturista. Vi cómo se acercaba hacia mí con un folleto en mano, intentando quitar la seriedad en su cara. Disculpe ciudadano, ¿ha visto a esta persona? Pregunto mostrando la imagen de una persona de mediana edad. Benja, ese no es la persona que me ha visto entrenar mis hap. Pensé sorprendido ya que ayer también estuvo viéndome, si lo veo todos los días a la plaza que está a 2 cuadras de aquí. Apunté a la plaza recibiendo un agradecimiento de su parte. Que empezó a retirarse. Por curiosidad lo vi unos segundos usando espiar en él, ya que nadie sabe cuándo podrás ver la fuerza de un héroe. Fuerza E, resistencia B, velocidad E, inteligencia B, potencia D. Sirve sorprendido por sus estadísticas, aunque pareciera ser bastante pequeñas con un B. Me di cuenta que las estadísticas de un adulto promedio son F, así que tenga en muestra que es mucho más fuerte de lo que aparenta. Benja, bueno aparentar. Ese hombre tiene músculos en los músculos. Pensé para seguir mi camino, ya que eso no me desanimó en lo más mínimo. Caminé unos minutos más hasta llegar al lugar de reunión de Hiyuu y yo viendo de él cómo esperaba en una banca. Benja, ¿esperaste mucho? Pregunté, recibiendo una negativa de su parte. Hiyuu, llegué hace unos minutos. Dijo, mostrando su atuendo, tenía una ropa que iba con sus ojos ya que eran un azul claro junto con unos zapatos negros que iban bien con su ropa. Di un bufido por notar cómo tenía una belleza que hizo que al menos una mujer se lo quedara viendo, realmente me sentía un poco feo a su lado. Pero lo ignoré para empezar a caminar con él, el sol aunque no estaba a su punto máximo, seguía iluminando a las personas con bastante fuerza. Benja, oye Hiyuu, ahora que lo pienso, ¿ya ha pasado tu cumpleaños? Pregunto con curiosidad, habían pasado meses desde que nos conocimos y no me ha dicho su cumpleaños. Hiyuu, no necesitas preocuparte por eso, mi cumpleaños pasó una semana antes que nos conociéramos. Le resto importancia siguiendo su caminata. Lo vi unos segundos para negar con la cabeza, debería comprarle un regalo para después, ¿es que en serio quién no amaba su cumpleaños? Dirigí mi vista hacia una tienda viendo cómo tenía unos dulces, sé que ya soy un adulto pero no puedo evitar que me guste lo dulce. Benja, oiga, ¿puede darme uno de este y 2 de este? Apunté a unos dulces para darle el dinero y volver con Hiyuu. Si vas a comprar algo con alguien debes compartir, es de malos modales cuando sales con alguien.
Escuché una voz en mi cabeza, dándome un fuerte sentimiento de nostalgia. Me acerqué hacia Hiyuu para darle un dulce. Hiyuu, no creo que sea bueno que me los des, no me gusta demasiado el dulce, se negó cortésmente, no quería parece aprovechador. Benja, vamos, yo te invité aquí, no puedo dejarte con ganas. Dije ofreciéndoselos una vez más, que esta vez sí tomo. Sacando un dulce se lo metió en la boca dando un sentimiento bastante nuevo, estos dulces eran mejores que los de su mundo. Comió otro viendo cómo una expresión burlona se formaba en el rostro de Benja, están buenos sería lo único que dijera. Caminaron unos minutos charlando de cosas sin sentidos como sus colores favoritos, cocina y demás cosas. Tomé una pelota de básquetbol para poner unas monedas en un juego de darle al halo, realmente me sentía emocionado de usarlo. Benja, oye Hiyuu, ¿quieres jugar? Pregunté lanzándole una pelota que agarró sin problemas. Hiyuu, pero yo no sé jugar, ¿esto qué tengo que hacer? Pregunto viendo la forma de la pelota. Benja, es bastante simple, solo debes darle al halo. Dije con confianza de ganar, después de todo tenía una ventaja de estatura. El sonido de una bola pasar el halo se escuchó, viendo como Hiyuu la tomaba otra vez. Abrió los ojos en terror al darme cuenta, que mierda son unos centímetros, más de 10, con alguien que puede considerarse solo como superhumano. 2 sonidos más se escucharon viendo cómo había tirado las demás y sus puntos subían. Misión secundaria. Intenta mantener tu dignidad. Recompensa. Una carta de diamante. ¿Carta de diamante? Apenas si pude sobrevivir a él y solo fue una carta de platino. ¿Pero él era de diamante? Mi cara se horrorizó mientras lanzaba una pelota fallando patéticamente. Esto no sería fácil. Ha fallado la misión secundaria. Benja, estoy seguro que hiciste trampa. Me quejé recordando la puntuación total, Hiyuu 999, Benja 85. No hablaré de eso, no que juego de básquetbol. Benja, es que en serio. Debería ser ilegal que participes en juegos con gente común. Le dijo con ira contenida, alguien como él debería ir por alguien a su nivel, aunque fue él quien lo retó, pero detalles. Benja, TSK. Pero tranquilo que solo fue suerte esta V. Me detuve al ver cómo sus ojos se crispaban unos instantes y decía un nombre que me sonaba familiar. ¿Hiyuu Inosuke? Pregunto desconcertado, como si viera a una persona que no debería poder ver, como si viera un muerto. Levanté la ceja viendo a mi alrededor, ¿acaso había encontrado a un conocido? No vi a nadie, así que decidí preguntar. Benja, ¿Hiyuu vistes a un conocido? Pregunté, más Hiyuu pareció recuperar sus sentidos para negar con la cabeza. Hiyuu, solo creí ver a un conocido. Movió su cabeza de lado, no podía fingir que era él, Inosuke había muerto ese día. Una mirada de tristeza apareció en su rostro, no sería mentira decir que fue uno de los pocos o el único que sobrevivió a ese lugar. Benja, oye, ¿me recuerdas a un emo? Hablé captado su atención, es decir, a veces te quedas viendo la nada o tu mirada cambia a una de tristeza, si me he dado cuenta no soy estúpido. Me acerqué a una heladería para comprar 2 helados. Benja, mira, no soy nadie para meterme en tu vida, pero tampoco puedes evitar que me preocupe por ti. Si quieres sigue Ain, háblame, pero intenta al menos recuperarte de lo que te pase. Un recuerdo de una animación 2D, un niño diciendo las mismas palabras. Benja, después de todo yo también tengo mis problemas que pienso pasar página. Terminé ofreciéndole un helado que tomo. Vi hacia arriba viendo cómo un hombre con alas blancas pasaba el cielo y por curiosidad decidí usar espiar. Espiar no está al nivel necesario para que pueda leerlo. Benja, ¿qué? Abrí los ojos sorprendido, esto nunca había pasado excepto con ellos no. Ni siquiera con ellos pasó esto. Levanté la mirada una vez más para verlo, su vuelo se detuvo observando a su alrededor, esto había pasado cuando usaba espiar, sentía como si estuvieran siendo espiados, no me digas. Una mueca se formó en mi rostro, notando como cada vez habían más de esos héroes, más los ignoré para seguir a Hiyuu. Capítulo 9. ¿Cómo llegué a esta situación? Una bola de fuego fue disparada hacia mí, pero logré tirarme a un lado sintiendo un calor en mi pie que estaba ligeramente quemado. ¿Cómo pude llegar a esto? Vi que estaba por lanzar otra esfera, pero Yobin golpeó sus costillas haciendo que escupiera saliva. Apreté los dientes para aguantar el dolor y lanzarme en su contra. Java ha sido usado. Un golpe fue hacia su nariz que ya estaba rota, haciendo que sangre saliera de esta y diera un grito de dolor. Vi como la temperatura en sus manos aumentó, obligándome a tomarlo de sus muñecas y levantarlas al cielo, saliendo de estas una bola de fuego de tamaño considerable. Patada baja ha sido usada. Lancé una patada baja hacia su pierna encorvándolo, siendo que Yobin lo tomó de su cabeza para estamparlo en contra del suelo. ¿Por qué termine así?
Fuego salió de sus piernas haciendo una quemadura en mi estómago y brazos de Yobin. ¿Por qué intenta matarme? Usando su fuego como propulsor dio un giro de 180 grados para disparar múltiples esferas de fuego. Solo sé que Yobin me tomó para que caigamos al suelo evitando por los pelos la bola de fuego. Que debo matarlo. Carta de cohete ha sido usada. Salí disparado 3 metros hacia adelante golpeando su pie, su rostro se distorsionó a uno de dolor pero disparó fuego hacia mí quemándome la espalda o él me matará a mí. Usando la velocidad que me da pluma y velocidad menor mordí su pierna arrancándole un pedazo de carne. Un grito de dolor salió de sus labios por la parte de su carne que le quitaron. ¿Cómo? Puse mis manos para impulsarme y darle un cabezazo en sus pelotas. ¿Termine así? Vi enfrente mío como una bola de fuego iba hacia mi cabeza, no podría esquivarla. Recordando del cómo termine así. Pestañeé un poco confundido viendo a la persona enfrente de mí, no pensé que me hablaría él de todas las personas. Yobin, mi compañero de trabajo, me lo encontré con él mientras hacía mi rutina de ejercicio. Alcé un poco la mirada, seguía siendo más alto que yo aún con la carta de crecimiento, tal vez media 1,82. Alcé la vista notando como el sol estaba cada vez en su punto más alto, hoy día no tendría trabajo así que decidí salir un poco tarde a entrenar. No esperé ver a Yobin aquí pero no es que tenga un gran problema con él, solo era resentimiento nada más. Un suspiro de cansancio salió de sus labios, viendo que acaba de terminar de entrenar, tal vez hace unos segundos o un minuto. Sentí una incomodidad al ver cómo su cuerpo temblaba, parecía que se hubiera metido en una pelea. O simplemente era el cansancio de entrenar, había estado en esa posición bastantes veces. Un sentimiento de aburrimiento llenó mi mente yendo hacia él, podría hablar un poco con él. Un grave error. Benja, hola Yobin. Alcé mi mano saludándolo, siendo que me devolvió el saludo mientras seguía lanzando golpes al aire. Yobin, veo que estás bien. Dijo agachando su cuerpo para dar un golpe hacia arriba, su puño mostraba experiencia y habilidad. Lo vi sorprendido por tal precisión, era un nivel que ni siquiera yo había llegado. Aunque apenas obtuve el gancho después de practicar varias veces. Carta de bronce gancho 8, 100. Podía aprender técnicas sin la necesidad que el sistema me las diera, pero no lograría hacerlo a la primera costándome unos intentos, que para cualquier ser vivo es algo que nadie lograría. Yobin, veo que has estado entrenando. Dijo viendo cómo unas gotas de sudor bajaban por su rostro. Asentí viendo el cielo, últimamente habían varios héroes que sobrevolaban los cielos. Unos volaban con alas de colores o usaban sus poderes como propulsores para volar. Aunque no podía evitar sentir cierta fobia al verlos en los cielos, ya que si querían podrían atacar a todos. Mientras que exista una posibilidad no podría confiar en cada uno de ellos incluso si eran héroes. Di un suspiro para empezar a correr otra vez, no es que hubiera necesidad de seguir aquí, me detuve unos segundos pensando en una idea para dirigir mi vista hacia Yobin. Benja, oye, ¿quieres venir? Pregunté, siendo que abrió los ojos para luego de unos segundos asentir e ir atrás mío. Inconscientemente vi la habilidad espiar que estaba a nada de subir a otro nivel. Espiar 99, 100. Había intentado subirla de nivel pero aún así no pude hacerlo, ya que no importaba cuánto lo intentara o cuántas personas espiara no subía de nivel. Moví mi vista hacia Yobin, debería ver sus estadísticas, nunca he podido verlas del todo. Espiar ha sido usado. Nombre Yobin Kim. Peso 86 kilos. Fuerza F. Resistencia F. Velocidad F. Potencial F. Inteligencia C. Abrí un poco los ojos al notar cómo me superaba en todas las estadísticas si quitábamos potencial e inteligencia. Más moví mi cabeza para seguir corriendo a su lado, no es que importará tanto para ser honesto. Troté unos minutos al lado de Yobin en un silencio bastante cómodo, vi las tiendas que se mantenía abierto y a unos héroes hablando con unas personas. Yobin, ¿no deberían estar patrullando? Pregunto notando cómo unos patrullaban o hablaba con las personas. Aunque los que patrullaban lo hacían mostrando su traje o poderes. Solté un bufido deteniéndome en un semáforo rojo, aunque movía mis piernas sin moverme del lugar. Estaba a unos 2 o 3 kilómetros de llegar a donde entrenó mi fuerza. Cuando el semáforo cambió seguí trotando seguido por Yobin. Benja, oye Yobin, ¿por qué sigues trabajando en la obra? Pregunté con curiosidad, no tenía estudios así que solo podía trabajar en las obras. Yobin, Furu, ¿en serio no sabes del problema de trabajo? Pregunto con burla, desde hace que los mundos se unieron es jodido encontrar un trabajo.
Benja, sí he escuchado que la mayoría se queja por el problema y los sueldos bajo lo mínimo, pero aún así no había otros trabajos como limpiador de basura o algo más. Dije agachando un poco la cabeza, unas chispas de fuego los sobrepasó. Ese idiota estaba demasiado bajo. Yobin, PFF lo intente solo que nadie quiere contratarme o es demasiado bajo el dinero que ofrecen. Se detuvo viendo cómo llegamos a una plaza. Benja, bien aquí me detengo, fue una buena charla, ¿te parece si hablamos después? Pregunté para ir hacia unos tubos. Yobin, si fue una buena conversación, me gustaría repetir esto. Dio media vuelta para empezar a irse. Asentí tomando los 2 tubos para empezar con mi ejercicio, habían pasado casi 7 meses desde que desperté, y extrañamente sentía este día como uno familiar. Más le resté importancia siguiendo con mi ejercicio, pero vi a un héroe arrestando a un hombre. Pestañeé unas veces confundido, ¿ese hombre se queda a darle comida a los patos que hizo para que lo arrestaran? Benja, no debería pensar eso, la vida personal y la que muestra siempre será diferente. Descarte la idea para entrenar una vez más. Algo de lo que me arrepentiría toda mi vida. Esto es contra la ley. Gritó un señor mientras era tirado al suelo por un héroe. Solo estaba alimentando los patos como todos los días, y este hombre le dijo que estaba bajo arresto. Siguió quejándose con fuerza intentando salir del agarre de este héroe. Más sintió como algo se quemaba junto con que el olor a quemado inundó su nariz. No pudo evitar pensar algo que se estaba quemando. No había fuego prendido en ningún lugar. Estaba confundido hasta que sintió algo, sentía como sus manos empezaban a calentarse cada vez más. En un movimiento natural intentó apartar sus manos de ahí, pero el héroe se encontraba afirmando con demasiada fuerza para un hombre de su edad. El calor que sintió aumentó multiplicando sus esfuerzos por intentar apartarse. No entiendo cómo gente como la tuya cree que tiene derecho a opinar, no tienes un poder, eres un maldito inútil que solo sirve para engrandecerme. Fuego empezó a formarse en sus manos. Escuchando los gritos de dolor del hombre mayor, no podía sentir simpatía para él, era como si aplastara una hormiga. ¿Qué ser humano sentiría pena por unas sucias hormigas? Lo empujó en contra de una pared noqueándolo, esto no servía. Su fama solo se mantiene ligeramente superior al promedio de un héroe, pero aquí todos son demasiados débiles. Necesitaba a alguien que al menos ponga un poco de resistencia, alguien que entrene. Un recuerdo volvió de esos 2 hombres que aparecieron, ambos estaban en buena condición y ambos entrenaban. Una sonrisa macabra se formó, ellos serían perfectos para que su fama aumentara. ¿Y preocuparse por qué lo logren derrotar? ¡Qué estupidez! Unos sin Kir nunca podrían hacerlo. Espiar nombre. Ahun Shin peso. 77 kilos. Fuerza F. Resistencia F. Velocidad F. Inteligencia A. Potencial F. No puedes confiar siempre en lo más bajo, ¿no? Carta propia. Kirk Fuego E40, 100, puede calentar o disparar fuego a una temperatura de 120 grados. Un paso para mi camino fue dado, e incluso a veces no puedo evitar mirar atrás y preguntar. Si no hubiera ido ese día, ¿podría haber vivido una vida normal? La respuesta que siempre encuentro es un rotundo no. Capítulo 10. Temor. El fuego llegó a mi espalda haciendo que diera un grito de dolor, lágrimas se formaron en mis ojos, sintiendo del cómo mi carne era quemada. Aún puedo recordar la desesperación que sentí en ese momento. Benja, él no se está deteniendo. Pensé desesperado mientras lágrimas bajaban por mis ojos, el dolor era demasiado. El único pensamiento que pude tener en ese momento fue: quiere matarme. Él va a matarme. ¿Qué debía matarlo o él me asesinaría? En un movimiento rápido puse mi mano, que estaba ardiendo por el calor en la parte donde le faltaba su carne. Un grito de dolor puro fue soltado por él deteniéndose para separarse de mí. Normalmente en esta situación los personajes se levantan y vencen a su oponente en pelea. Pero como una persona común podría ponerse de pie después de esto? Mi espalda tenía una quemadura de 2º grado, el dolor que sentía me impedía tan siquiera pensar con claridad, e incluso mi carne parecía que fue mal quemada. En un esfuerzo que me hizo aguantar un grito de dolor levanté la cabeza, viendo cómo Yobin golpeaba su pierna, pero tuvo que agacharse para esquivar el fuego. 4 golpes fueron hacia el que no pudo evitar ser mandado al suelo. Mas levantó sus manos para disparar fuego de ella, que Yobin pudo esquivar 2 pero no las demás. Debía moverme, si seguíamos así perderíamos ante él. Carta de oro ha sido usada. XX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 
Lleva a espiar a otro nivel. Recompensas una carta de oro y una de bronce. Leí la misión confundido, debo llevar a espiar a otro nivel, pero ¿cómo lo hago? Llevo intentando que suba de nivel hace más de una semana, que lo haga hoy realmente no era muy probable. Benja, pero no se pierde nada intentando. Pensé tomando una parte de hierro para caminar. Era mucho menos pesado que antes, para ser honesto. Bajé las escaleras unos segundos para sentir un repentino aumento en algo. Fuerza F. Bajé las escaleras para ver mejor la pantalla enfrente de mí. Mi fuerza había aumentado a F. ¡Genial! Es decir, lo esperaba. Llevo haciendo esto hace un poco después de que desperté, así que si no aumentara hace poco no tendría sentido. Mis brazos se detuvieron unos segundos para empezar a tomar los materiales. No pude ocultar la sonrisa de idiota que estaba en mi rostro. Realmente ese anuncio aumentó bastante mi estado de ánimo. Dirigí mi vista a la ventana. Ya empezamos a poner los vidrios. Para nuestra suerte esa cosa no rompió mucho. Siendo que después de una semana de trabajo pudimos recuperar todo lo que perdimos. Bajé las escaleras yendo por un vaso de agua. La hora de almorzar debería estar cerca. Vi enfrente viendo a un hombre pelinegro que hablaba con el jefe de obra, aunque su apariencia hacía que las personas sintieran seguridad al lado suyo. Pero me daba un sentimiento diferente. No sé por qué o qué razón tenía para hacerlo. Espiar, pero esa fue la primera vez. Nombre: Ken Mincornby. Peso 81 kilos. Que conocí: fuerza B, resistencia B, velocidad B, inteligencia S, potencial C, a un ser sobrenatural. Carta propia: magia de luz C11, 100. Misión cumplida. Sube a espiar a otro nivel. Recompensas: una carta de oro y una de bronce. Le permite lanzar halos de luz y energía, junto con lanzas y múltiples hechizos, que causan gran daño a seres vinculados al mal. Inconscientemente toqué mi frente sintiendo gotas cayendo de ella. Mi respiración empezó a aumentar. Los recuerdos de esa noche volvieron como un rayo. El sentimiento de no poder hacer nada. El temor por mi vida, ver cosas que no son humanos yendo para devorarte. Di 2 pasos para atrás sintiendo como alguien tomaba mi mano. Volviéndome a la realidad. Hiyu, Benja, ¿te encuentras bien? Preguntó preocupado. Su cuerpo se tensó junto con que sudor bajó a una velocidad alarmante. Espiar: Benja, lo siento, solo me siento un poco mal. Me disculpé tomando un pañuelo que me ofreció. Nombre: Hiyu Tomioka. Peso 65 kilos. Raza humano. Fuerza E. Velocidad E. Potencial B. Inteligencia D. Resistencia B. Carta propia: respiración total B2, 100. Aumenta sus cualidades físicas y le permite evitar desangrados, junto con que sus técnicas con la espada aumenta. Tomé el pañuelo, viendo su brazo que estaba roto. Dijo que fue al doctor y que se demoraría un poco más de 3 semanas en recuperarse. Pero Benja, su fuerza aumentó. Pensé viendo cómo su fuerza ahora era E en vez de E. ¿Acaso estuvo entrenando en ese estado? No es hora de que piense en eso. Hiyu, te sientes muy mal, podríamos decirle que estás resfriado para que te retires a descansar. Dijo con un tono preocupado. No pude evitar un sentimiento de culpa. Benja, no solo necesito descansar unos momentos. Vi a esa persona una vez más. Parecía ser un humano pero no lo era. Un ángel, como dice el sistema. ¿Eso significa que Dios es real? Esas cosas eran demonios de Muzan Kibutsuki, pero no era Satán. Un sentimiento de incomodidad creció para verlo una vez más. Este sentimiento de no importa cuánto lo intente moriré. No era algo que me gustaba sentir. Las pantallas de 2 nuevas cartas aparecieron, siendo que no pude evitar abrir los ojos al ver la carta de oro. Era algo increíble. Carta de oro. Carta de bronce 1080 grados, técnica de taekwondo que se usa para girar y obtener una poderosa patada. Vi las cartas un poco más aliviado, no pude evitar sentirme un poco más seguro después de verlas. Yobin, parece que todo va a terminar. Murmuró al lado mío. Llevábamos un poco más de 2 semanas entrenando un poco y no mentiría si dijera que su presencia es bastante cómoda. Aunque esta vez nos detuvimos porque un héroe detuvo un auto a toda velocidad. Me detuve de usar observar ya que no habían muchas razones para que lo hiciera. Aunque seguía presumiendo sus músculos, no lo culpo, incluso yo presumiría mis músculos si detengo un auto en movimiento. Benja, sí, pero se está haciendo monótono. Dije para seguir con mi camino siendo seguido por él. Estuvimos trotando unos minutos hasta llegar a la plaza de siempre, aunque esta vez se veía menos gente en ella. No pude evitar sentir una mala premonición. Parecía que Yobin también lo sintió ya que vio a los alrededores.
Vi el lugar buscando algo o alguien, pero incluso usando observar no vi a nadie. Benja, ¿qué te parece si nos vamos hoy? Hablé viendo alrededor, aunque no había nadie, ese sentimiento no se iba. Retirarnos por hoy era lo más sensato. Yobin, estaba por sugerirte lo mismo. Respondió para dar media vuelta. Pero un sonido nos detuvo, el sonido de fuego se escuchó. Vi alrededor confundido, no veía a nadie para que pasara algo. Pero aún así, espiar. Nombre: Ahun Shin. Peso: 77 kilos. Raza humano. Fuerza F. Resistencia F. Velocidad F. Inteligencia A. Potencial F. Carta propia. Kirk Fuego E40, 100, puede calentar o disparar fuego a una temperatura de 120 grados. Ahun, deténganse, hay villanos, hoy el héroe fuego los atrapará. Alzó la voz. Siendo que pude ver un celular en un bosque. Espiar celular, actualmente está grabando, así que piensa hacer un vídeo de esto. Ahun, les pide que duren más de 5 minutos, mis seguidores son bastantes difíciles de complacer. Mi rostro cambió a uno de seriedad absoluta. Carta velocidad menor ha sido usada. Carta de pluma ha sido usada. Carta de peso extra. Visión. Carta de fuerza menor ha sido usada. Radar. Muro. Así que si quiero salir de aquí debo derrotar a una persona con superpoderes. Yobin, parece que no podremos salir de aquí sin vencerlo. Poniéndose en guardia se puso en una posición de boxeo. Un suspiro de cansancio salió de mis labios, mientras me ponía en guardia. El día que mi vida de tranquilidad se fue inició. El día donde mis enfrentamientos con los héroes empezó. Nombre: Yobin Kim. Peso: 86 kilos. Raza: humano. Fuerza F. Velocidad F. Potencial F. Inteligencia C. Resistencia F. Nombre: Benjamín Herrera. Peso: 75 kilos. Fuerza F. Velocidad F. Potencial S. Inteligencia B. Resistencia E. Carta propia. Sistema Max Level, le permite un aumento significativo en sus estadísticas, no se lo pueden robar y lo hace inmune a los lavados de mente, dándole un potencial increíble. Capítulo 11. Pelea. Vi cómo ese héroe bajaba del cielo como si no nos tomara en serio. Aunque en vez de enojarme tragué saliva con nervios, viendo cómo chispas salían de sus manos. Realmente no quería pelear, pero no habían más opciones. Vi de reojo a Yobin que no quitaba su mirada del héroe. Que harto de la espera lanzó una bola de fuego, que ambos esquivamos moviéndonos a un lado. Era mucho más lento de lo que esperaba, vi enfrente mío viendo cómo una bola de fuego se acercaba. Carta cohete ha sido usada. Moviendo mis piernas a un lado usé cohete saltando un poco más de 3 metros. Pero como esta vez mis piernas estaban dobladas así que me moví a un lado. Saben, en muchas historias personas promedio no pierden la calma o consideran esto una pelea igual a la de pelear con alguien sin poderes. Rodé unas cuantas veces para poner mis manos en el suelo para ponerme de pie. Cuando haces eso te da unos segundos de ventaja para reincorporarte, pero... Alcé la vista, viendo cómo una bola de fuego se acercaba a toda velocidad hacia mí. No podía esquivarla, eso era imposible. Apretando los dientes puse mi brazo en medio para que recibiera el impacto. Es diferente, no es solo un golpe, si entras en contacto con el fuego, tu piel se quemará, ¿no? Apreté aún más los dientes sintiendo como mi piel se quemaba, pero ignorando el dolor me puse de pie a toda velocidad esquivando por los pelos una bola de fuego. Nueva misión. Derrota a un héroe corrupto. Recompensas. Una carta de platino, si falla se le quitarán todas las recompensas obtenidas. Ignore la ventana para dar un paso hacia atrás esquivando las bolas de fuego. Por el rabillo del ojo vi como Yobin esquivaba unas esferas de fuego, aún así no pude seguir viéndolo ya que me moví para evitar una esfera más grande. Necesitaba hacer algo, necesitaba una manera de poder cortar distancia. Sentí como algo entraba en el radar, siendo que me tiré al suelo para girar y esquivar unas bolas de fuego. Radar ha subido a D. El rango de radar ha subido a 6 metros. Ignore la pantalla para moverme a un lado, sintiendo como sudor caía. Aunque otro recuerdo se mostró. ¿Sabes qué hacer cuando te lanzan cosas en una pelea? Preguntó un adulto joven mientras tomaba una piedra. No pude evitar verlo con curiosidad, le había preguntado de qué hacer si me lanzaban piedras. Toqué mi cara que tenía un moretón, no pude acercarme ya que cada vez era más difícil acercarme. Es simple, en contra de alguien que te lanza cosas siempre tendrás la desventaja. Movió su posición hasta tener su brazo hacia atrás de su cuerpo, teniendo un pie adelante del otro. No solo tienen más tiempo para reaccionar, sino que pueden lanzar demasiadas a un punto donde te obligan a retroceder. Vi enfrente mío viendo cómo Yobin se acercaba cada vez más, haciendo que el héroe se concentrara cada vez más en él.
No apartes la mirada de él nunca, cuando pasa eso la gente se fija demasiado en las rocas, siendo que lo que deben hacer es ver a la persona. 6 bolas de fuego fueron hacia Yoobin, que no movió la mirada de Ahun, siendo que se agachó para esquivar 2 bolas, y usando un movimientos de pie excelente esquivo las otras esferas. Escúchame bien, hay algo extremadamente importante en una pelea además del peso y la fuerza, tal vez incluso más importante. Escuché esas palabras viendo cómo la distancia se cerraba cada vez más, salí de mi sorpresa para correr hacia ellos. Y eso es. Siendo la distancia entre los dos más corta, Ahun dejó de dispararme bolas de fuego para concentrarse puramente en Yoobin. La experiencia. Estando enfrente suyo, Yoobin tomó su mano para patear la parte baja de su pierna, perdiendo el equilibrio y que cayera al suelo. Siendo que juntó sus manos para darle un golpe de mazo en la cabeza, no terminando ahí ya que pateó su cuello. Parecía que ganaría, ninguna persona podría librarse de algo así. Pero incluso la experiencia no siempre funciona. Benja, espera, su pierna se está prendiendo fuego. Pensé en shock para ir a toda velocidad a ayudar. No puedes pedirle a alguien que está acostumbrado a pelear en el ring, que pelee también en un lugar sin reglas como en la calle. Yoobin, Q. Una patada fue a toda velocidad hacia su hígado, una patada que estaba en llamas lo pateó en su hígado, algo que nunca antes había sentido. Saliva salió de su boca, sintiendo como su hígado ardía. Esto era diferente a todo lo que había sentido. Los puños de Ahun se rodearon de fuego, para lanzar un golpe hacia la cabeza de Yoobin. Golpe recto ha sido usado a una velocidad sorprendente, un golpe fue a su cuello haciendo que diera 2 pasos hacia atrás. Pero aún así seguía siendo un héroe con años de experiencia. Una patada fue hacia mi plexo solar poniendo mi pie para bloquearla, un gruñido de dolor salió de mis labios por sentir como mi pierna era quemada. Más le hice una barrida de pie poniendo su mano en el suelo y patearme. Apenas y poniendo mis brazos en X, giré una cuantas veces en el suelo por la fuerza. Carta cohete ha sido usada. Usando cohete logré evitar una patada hacia mis costillas, pude ver su sorpresa al verme saltar más de 3 metros. Pero eso no podía importarme en lo más mínimo, levantando mis piernas para sentir cómo bajaba a toda velocidad para caer hacia él. Más al ver cómo bajaba hacia él levantó su mano para lanzar una llamarada, siendo que antes de que hiciera eso Yoobin golpeó su mano con toda su fuerza. Juntando mis brazos entre ellos le di un golpe de mazo en la cabeza, siendo que con la fuerza y el impacto detrás del ataque, logró hacer que cayera al suelo. Ya habíamos ganado la pelea. Caí al suelo de pie, y aunque no me haya roto torcido la pierna por mi resistencia, sentía un sentimiento de incomodidad en mi pie, pero no era algo que no pudiera soportar. Yoobin, parece que ganamos. Hablo viendo cómo el cuerpo del héroe no se movía, ese golpe debería vencer a cualquier persona promedio y el seguro siendo humano. Pero no sonreí, ya que la misión aún estaba vigente, eso significaba que esto aún no había terminado. Cuando estaba a punto de decir algo o asegurarme de que verdaderamente estuviera inconsciente. Pip, el sonido de una alarma sonando salió del celular. Dirigí mi vista al celular por el pitido. ¿Acaso había algo más? Una manera para llamar a la policía si era derrotado, un sonido para que vengan refuerzos. No era nada de eso. Ahun, así que la alarma ya sonó. Abrí los ojos sorprendidos viendo cómo empezaba a levantarse. Así que la alarma ya sonó. Abrí los ojos sorprendidos viendo cómo empezaba a levantarse. Aunque se le veía un poco confundido por el golpe que le di, se veía que no fue lo suficiente como para que cayera inconsciente. Y lo aterrador es que se estaba recuperando a una velocidad alarmante. Apreté los dientes al darme cuenta, es un héroe con experiencia como mínimo, debería poder resistir un golpe así. Sin perder tiempo me lancé en su contra a toda velocidad, debía aprovechar ahora que no estaba recuperado del todo. Patada baja ha sido usada. Lancé una patada a su pierna esperando de que perdiera el equilibrio y de ahí golpearlo en el suelo. Pero en vez de correr o bloquear el golpe lanzó su propio golpe hacia mí obligándome a saltar para esquivarlo. Rodando un poco me paré rápidamente viendo su puño prendido en fuego, este tipo sin duda conoce su ventaja. Gancho ha sido usado. Lancé un gancho hacia su cuello, pero en vez de esquivarlo lanzó una patada hacia mi pantorrilla. El miedo de ser quemado apareció en mi mente, siendo que inconscientemente retrocedí para esquivarlo. Yoobin apareció detrás de él lanzando un golpe a su espina dorsal, más tiró su codo para atrás. El temor de ser quemado o que te mate de un golpe es inmenso. Moviendo su cabeza a un lado lanzó un gancho hacia su mandíbula. Gruñó de dolor al sentir cómo golpeaba una olla que llevaba horas en el fuego.
Una ventaja injusta, algo que solo podemos comparar. Aparecía delante de él golpeando su rodilla poniéndolo de rodillas, aprovechando esta oportunidad usé gancho para atacarlo en la mandíbula. Pero atrapó mi puño encendiéndolo en fuego, pero Yobin pateó su cabeza liberándome de él. Sin desaprovechar la oportunidad le di un golpe en el hígado que esquivó, no pudiendo esquivar el golpe de Yobin en su nariz. Ambos nos lanzamos en su contra lanzando patadas y golpes, siendo que Ahun por sus años de experiencia y el miedo que teníamos por ser quemados, pudo mantenerse en igualdades de condición. Estuvimos así por un tiempo que no pude medir, pero que sin duda serían como mínimo un minuto por el aumento de complejidad en esquivar sus ataques. Golpe recto ha sido usado. Lance un golpe hacia su nariz que esquivó moviéndose a un lado y atacar con un golpe de fuego, más Yobin me tomó de mi brazo para traerlo hacia él y golpear su pecho. Siendo que en vez de esquivar el golpe lanzo una patada a toda velocidad al estómago de Yobin que bloque poniendo mi pie en medio. Un gemido de dolor salió de mis labios mientras sentía como mi piel se quemaba, dolía como el demonio. El ardor en mi cuerpo me impedía ver el golpe que fue directo en mi sien. Carta gancho ha sido usada. Pise el suelo con fuerza para golpear abajo de su mandíbula. Eso debería desconcertarlo unos momentos. Yobin apareció enfrente suyo para golpear con fuerza su nariz, sacando un gruñido y que sangre saliera de esta. Tenía confianza. Ahun dio un paso para atrás disparando dos bolas de fuego que rozaron a Yobin y a mi medio en el estómago. Su cansancio era notable. Apretando los dientes fui a toda velocidad hacia él, podía sentir su cansancio caerá si seguimos así. Creía que ganaríamos sin tantos problemas. Apareció al frente suyo golpeándonos la cara mutuamente, sangre salió de mi nariz como de la suya. Yobin golpeó su costilla. Patada baja ha sido usada. Pateé su pierna poniéndolo de rodillas, moví mis manos para tomar su pelo y darle un codazo en la cabeza. Su nariz no pudiendo aguantar todo el daño que ha recibido se rompió. Pero... Benja, si seguimos así ganaremos. Pensé lanzado un jab, debería acabar con unos golpes más. Ahun se niega a perder en contra de personas sin Kirk, por la determinación sin flaqueos de Ahun su dolor disminuirá. El sistema no es mi amigo, solo una persona que me hace crecer. Nombre: Ahun Shin. Peso: 77 kilos. Raza humano. Fuerza F. Velocidad F. Inteligencia A. Potencial F. Resistencia F. Carta propia. Kirk fuego de 0-100, puede calentar o disparar fuego a una temperatura de 130 grados, siendo que ahora es capaz de crear objetos delgados y casi invisibles para la vista promedio. Hilos de fuego se formaron en sus manos firmes como un hilo y largos como uno. Saliendo disparado más rápido por su casi inexistente peso rodearon a Yobin y a mí. Un hilo rodeó mi pie sintiendo cómo se quemaba a una temperatura mayor. Era doloroso, dolía como el demonio. Otros hilos rodearon mi cintura y brazo derecho. 3 hilos tomaron los brazos de Yobin, quemándolos aún más fuertes que antes. Pero moví mis brazos con fuerza logrando soltarme, dolían como el infierno pero parecía que sus hilos no eran muy resistentes. Levantó su mano disparando una bola de fuego hacia mí logrando quemar mi pie. Yobin pateó su hígado con fuerza recibiendo 2 bolas de fuego en su pecho para ser mandando para atrás. Un suspiro de cansancio salió, veía borroso y partes de mi cuerpo dolían bastante. Necesitaba vencerlo. Dolió tanto que quise llorar y no grité por el dolor que sentía. Un hilo se movió a toda velocidad hacia mí atravesando mi estómago. El miedo de morir es aterrador y en esa situación solo un pensamiento llegó a mí. Apreté el hilo para destruirlo liberándome de él. ¿Cómo termine así? Una bola de fuego fue disparada hacia mí, pero logré tirarme a un lado sintiendo un calor en mi pie que estaba ligeramente quemado. ¿Cómo pude llegar a esto? Vi que estaba por lanzar otra esfera pero Yobin golpeó sus costillas haciendo que escupiera saliva. Apreté los dientes para aguantar el dolor y lanzarme en su contra. Jab ha sido usado. Un golpe fue hacia su nariz que ya estaba rota por los golpes que le dimos haciendo que sangre saliera de esta y diera un grito de dolor. Vi como la temperatura en sus manos aumentó, obligándome a tomarlo de sus muñecas y levantarlas al cielo saliendo de estas una bola de fuego de tamaño considerable. Patada baja ha sido usada. Lance una patada baja hacia su pierna encorvándolo, siendo que Yobin lo tomó de su cabeza para estamparlo en contra del suelo. ¿Por qué termine así? Fuego salió de sus piernas haciendo una quemadura en mi estómago y brazos de Yobin. ¿Por qué intenta matarme? Usando su fuego como propulsor dio un giro de 180 grados para disparar múltiples esferas de fuego.
Solo sé que Yobin me tomó para que caigamos al suelo, evitando por los pelos la bola de fuego. Que debo matarlo. Carta de cohete ha sido usada. Salí disparado 3 metros hacia adelante golpeando su pie, su rostro se distorsionó a uno de dolor pero disparó fuego hacia mí quemándome la espalda o él me matará a mí. Usando la velocidad que me da Pluma y velocidad menor mordí su pierna arrancándole un pedazo de carne. Un grito de dolor salió de sus labios por la parte de su carne que le quitaron. ¿Cómo? Puse mis manos para impulsarme y darle un cabezazo en sus pelotas. ¿Termine así? Vi enfrente mío como una bola de fuego iba hacia mi cabeza, no podría esquivarla. Recordando del cómo termine así. El fuego llegó a mi espalda haciendo que diera un grito de dolor, lágrimas se formaron en mis ojos, sintiendo del cómo mi carne era quemada. Aún puedo recordar la desesperación que sentí en ese momento. Benja, él no se está deteniendo. Pensé desesperado mientras lágrimas bajaban por mis ojos, el dolor era demasiado. El único pensamiento que pude tener en ese momento fue: quiere matarme. Él va a matarme. Que debía matar o él me mataría en un movimiento rápido, puse mi mano que estaba ardiendo por el calor en la parte donde le faltaba su carne. Un grito de dolor puro fue soltado por él deteniéndose para separarse de mí. Normalmente en esta situación los personajes se levantan y vencen a su oponente en pelea. Pero como una persona común podría ponerse de pie después de eso? Mi espalda tenía una quemadura de 2º grado, el dolor que sentía me impedía tan siquiera pensar con claridad, e incluso mi carne parecía que fue mal quemada. En un esfuerzo que me hizo aguantar un grito de dolor levanté la cabeza, viendo cómo Yobin golpeaba su pierna, pero tuvo que agacharse para esquivar el fuego. 4 golpes fueron hacia el que no pudo evitar ser mandado al suelo. Mas levantó sus manos para disparar fuego de ella, que Yobin pudo esquivar 2 pero no las demás. Debía moverme, si seguíamos así perderíamos ante él. Carta de oro. Pastilla de recuperación ha sido usada. Pastilla de recuperación. Te recupera las heridas y energías, puede ser usada 3 veces al día. Salí disparado una vez más hacia él, pero esta vez, estaba dispuesto a ser dañado. Ajun, un héroe bajo el promedio, para muchos es sorprendente de que pasará la prueba con el nivel tan pequeño que posee. Y si la pasó es por su inteligencia, fue el mejor de toda su clase en las notas y aún estando bajo lo pasable sabía usar su inteligencia para ganar peleas. Realmente no era el peor héroe en términos morales. ¿Saben cuántos héroes violaron o mataron personas? Él hacía crímenes falsos, pero no se excusaba. Sabe que es un bastardo en todo sentido de la palabra. Sería un hipócrita negarlo. No es como el Salvador Izuku que decía ser un santo, pero se la pasaba teniendo sexo la mayor parte del tiempo. Pero nunca pensó que sus hilos se movieron, su Kirk había evolucionado en esta pelea y se había fortalecido. Pero ese hombre que no pasaba los 25 años recuperó sus energías, no es como si estuviera igual cuando iniciaron la pelea. Moviéndose para un lado esquivó sus hilos para ir hacia él, estando a unos centímetros del golpeó su pecho. Sentí como la fuerza del golpe lo lanzaba para atrás. Invoqué hilos, que lo atraparon aún así eran demasiado duro para que lo detuvieran. Siendo que una patada llegó en mis bolas. Estaba pelando sucio, dirigió sus manos hacia mi camisa para atraerlos hacia él y darme un cabezazo. Lancé un puñetazo a su hígado para tomar distancia, pero apretó los dientes para golpear directo a mis dientes sacándome 2 dientes. El otro tomó mi cabello para usar sus codos para golpearme la cabeza. Debo defenderme. Fue tomado de sus manos para que el otro le diera con una piedra en la cabeza. No puedo perder. En un intento desesperado intento prender fuego a su cuerpo. Pero ignoro las llamas tomándome de mi cintura con un agarre de hierro estampándome en contra del suelo. El otro tomó otra roca para empezar a golpearme con ella en la cara. Yo pude levantar mis brazos ligeramente disparando una llamarada que los alejó de mí. Apretando los dientes me puse de rodillas, siendo que una patada baja llegó a mi pecho junto con que una piedra golpeara mi ojo derecho. Y gancho jabs golpes con piedras, patadas bajas, e incluso agarres para estamparme con rocas o cualquier cosa. Y logrando a duras penas ponerme de pie los vi. Uno de ellos estaba sangrando con unas quemaduras de 1er grado. Pero el otro no, estaba sangrando y herido pero se había recuperado, como si todas las heridas que sufrió no estuvieran ahí. Sonreí un poco. Él tenía poderes, no perdí con 2 personas Kirkles. ¡Pum! 2 ganchos fueron hacia él rompiendo su mandíbula.
No sé qué pasó después, pero todo se volvió oscuro después de ese golpe. Yobin cayó inconsciente al lado mío, podía entenderlo si no fuera por la pastilla caería mucho antes que él. Toqué mi pie que se encontraba quemado. Misión cumplida. Derrota a un héroe corrupto. Recompensas. Una carta de platino. Ignore la pantalla para forma en mis manos 2 pastillas de recuperación. Poniéndola en la boca de Yobin para que se derritiera en esta. Y en la otra en Ajun. Puede sonar estúpido, pero si llega a decir que nosotros le causamos esas heridas podrían arrestarnos. Vi el celular para ir ahí y romperlo con una roca. Ya no había evidencia. Fui a Yobin tomándolo arriba de mi espalda para empezar a retirarme. Resistencia F. Vi para atrás viendo a Benjamín y a Daniel. Podía ver la mirada llena de dudas de los dos. Tal vez en otro momento hubiera ido a preguntarle, pero estoy demasiado cansado para hacerlo ahora mismo. Daniel, la tiene. Afirmó viendo a Yobin, nunca pensó que él realmente tuviera una. Benjamín, así es, Yobin tiene. Afirmó recordando el combate. Daniel / Benjamín, unas a cerjear. Dijeron al mismo tiempo sintiendo una diferencia de los demás y él. Incluso ellos que son la mitad de él, no saben qué hará a continuación. Capítulo 12 Grupo. Yobin, así que apareció un héroe capaz de curarnos sano. Preguntó tocándose su cabeza. Mierda que debe estar confundido, un héroe casi lo quema hasta la muerte y otro héroe lo salva de sus heridas. Me acosté al lado suyo viendo la carta de platino que obtuve. Pañal, ¿crees en los milagros? ¿Qué mierda se supone que trata? ¿Creer en los milagros? Soy literalmente un ser de 2 almas que se unieron para crearme. ¿No soy yo herejía para la religión? Benja, espera, no pueden saber eso, ¿verdad? Pensé preocupado, ¿no me intentarían matar si lo descubren? Pero unas pantallas aparecieron adelante de mí. Java subido a D, patada baja ha subido a D. Oh, mis técnicas subieron. Yobin, oye, ¿estás seguro que estás bien? Estás viendo la nada desde hace un minuto. Dijo preocupado. Simplemente moví la cabeza a un lado para negar, debería dejar de pensar tanto al aire libre. Pero una pantalla apareció enfrente mío. Misión principal. Forma un equipo, 02. Recompensa. Formación de un equipo. Formar un equipo. Y son 2. Dirigí mi mirada a Yobin que me vio con confusión. Benja, oye, ya que vencimos a un héroe, ¿eso nos hace cómplices? Pregunté para recibir una afirmación de él siendo que el número cambió a medio. Vaya cambio de inmediato. Yobin, ¿crees que nos denuncie? Preguntó viendo su cuerpo, no sentía cansancio o veía la más mínima herida. Lo alegraba ya que no tendrá problemas para trabajar. Pero por Dios, qué jodido estaba la situación, si lo ataca otra vez podrá ganar. Benja, tranquilízate, destruí su teléfono así que no tiene evidencia para amenazarnos, además no tenemos poderes así que sería una vergüenza que dijera que lo vencimos. Dije con confianza. Si abría la boca nos joderíamos los 3 así que no puede decir nada. Yobin, oye, ¿quieres ir a tomar una cerveza? Pregunto, habían luchado juntos en una pelea muy jodida, era inevitable que se hicieran más cercanos. Pero... Benja, no tomo. Negué con una sonrisa, debía hacer algo ahora mismo. Aunque técnicamente no sé si uno de ellos 2 tomaba con este cuerpo, yo no tomo. Me despedí de Yobin para empezar a caminar hacia una dirección, sentía curiosidad de qué pasaría si terminó la misión. Hiyu, ¿te peleaste con un héroe? Repitió lo que dije con incredulidad. Y lo entendía bastante si me dijeran que hoy me enfrentaría a un héroe capaz de manipular el fuego y salir victorioso, ni yo me lo creería. Benja, y gane que no se te olvide. Me jacté con el pecho inflado, ¿cuántos pueden decir que vencieron a un héroe a puñetazos y patadas? Hiyu, pero eso es bastante peligroso, además tuviste suerte que otro héroe te curara y no te arrestara. Me reprendió dándome una soda que tomé. Benja, pero las cosas fueron bastante bien para ser honesto e incluso me siento más fuerte que antes. Dije presionando mi músculo, había algo después de todo. Mi resistencia aumentó a F, así que al menos debo superar el promedio ahora. Y sobre todo puede que velocidad suba en unas semanas, desde que la había estado en F. Hiyu, ¿te quedaste atrapado una vez más en tus pensamientos? Preguntó sentándose al lado mío. ¿Por qué lo dice como si fuera algo normal?
Hiyu, te quedas viendo la nada sumergido en tus pensamientos con bastante regularidad. Pensé que era algo malo, pero te veo bien. ¿En serio hago eso con tanta regularidad? Tome un sorbo de mi bebida para suspirar. Tengo que hacer por lo que vine. Benja, pero ahora lo sabes y eso te hace mi cómplice de crimen, ¿no? Me burlé con gracia, viendo una mirada entre desconcertante y con gracia. Si hablamos que abrir un poco los ojos es gracia, pero llevo meses con él, así que sé cuando está feliz o con gracia. Hiyu, así parece, así que ahora somos un equipo para que no se enteren. Se burló sentándose a un sillón al lado. Misión principal. Forma un equipo, 2. Ahora puedes ver sus estadísticas, Pero ya podía hacerlo. No espiar solo le permite verlas cuando está en su radio de visión, en cambio podrá ver en cualquier momento sus estadísticas y los cambios que tengan, junto con que puede verlos en cualquier momento y cultivar con cartas de alimento. Hiyu, vaya, volvió a pasar. Deja de decirlo como si fuera normal. A la mierda, lo veré después. Yobin potencial Benja, oye Hiyu, ¿puedo pedirte un favor? Pregunté para recibir un asentimiento de su parte. Si había alguien en quien podía confiar para esto, sin duda sería él. Hiyu, entiendo, la verdad esperaba que me lo preguntaras antes. Parece que estamos en la misma página. Bien, entonces no tengo razón para alargarlo. Benja, Hiyu. Dije pensando si seguir era vergonzoso pedir algo así. Benja barra Hiyu, ¿sabes a qué hora hay menos gente en el banco? Barra puedo entrenarte. Dijeron al mismo tiempo. Benja barra Hiyu, ¿qué? Preguntaron al mismo tiempo. ¿Entrenarme? Pero si estoy bien, hasta tengo un nuevo entrenamiento. ¿Cuándo hay menos gente en los bancos? Nos vimos unos segundos en un silencio total, nunca esperábamos que el otro dijera eso. El silencio entre ustedes hace difícil seguir la conversación. Sistema, cállate. Hiyu, hay menos gente en el banco a las 3 de la tarde, es el banco que está a 7 minutos de mi casa. Respondió en un intento inútil de romper el silencio incómodo. Toda esta situación me hizo reír un poco, oh Dios que era incómodo. La razón por la que quería crear una cuenta en el banco es simple. Quería alquilar un departamento. El hotel es bueno y todo, pero hay veces en donde me apuro demasiado en llegar. Estuve ahorrando desde hace unos meses para rentar uno, no demasiado cómodo o algo así, solo necesitaba un lugar donde poder dormir. Además no necesitaba que fuera uno como Hiyu, solo necesitaba uno común. Pero... Y este es el departamento que le dije, aunque no es muy bueno, le permitirá sentirlo como su hogar. Dijo abriendo la puerta del departamento. Ahora mismo estábamos en el primer piso de un grupo de departamentos juntos. Parecía que los departamentos que se encontraban en el primer piso eran los más baratos por los ataques de esas cosas. Ya que cada uno de ellos valía alrededor de $1100 al mes. Asentí de buena gana, puede parecer peligroso pero considero mejor esto como mi hogar. Benja, la agua funciona bien y la electricidad muestra no tener problemas. Pensé viendo cómo la luz funcionaba. Como mínimo servía para vivir. Y también las ventanas tiene barrotes con la puerta por su seguridad si algo llega a pasar. Admitió con honestidad. Hace unas semanas rompieron este departamento, por buena suerte la persona sobrevivió, pero se fue inmediatamente después de eso. Así que por seguridad puso los barrotes que pueden quitarse solo con una llave que posee él y el niño si decide vivir aquí. Caminaron unos minutos más, mostrándome el departamento en casa, una de sus habitaciones, cocina y baño. En total el departamento era así. Tenía 2 habitaciones, siendo una más grande que otra. Un baño y cocina, le servirá. Junto con la sala principal. Y un patio que estaba lleno de tierra seca, mostrando que no fue cuidado en meses. Ya había tomado una decisión. ¿Y qué le parece, no es acogedor? Preguntó con una sonrisa en su rostro. Benja, tiene razón, es bastante acogedor y me queda más cerca del trabajo. Respondí, para sacar dinero de mi billetera. Ofreciéndole $4400. Benja, planeo pagar los primeros 4 meses si no es una molestia. Se quedó en silencio unos segundos para tomar el dinero y sacar un contrato. Aunque uso un plumón para unos cambios en este para que pueda vivir aquí durante 4 meses. Después de eso conversamos un poco más hasta que se fuera del lugar. Mis ahorros para el departamento eran en total 7000, y gasto $4400 para poder estar tranquilo los primeros meses. Los otros $2600 son para comprar cosas, para limpiar sábanas y un colchón.
El colchón sé dónde comprarlo ya que una persona estuvo dispuesta a vendérmelo a $450 y los útiles de aseo valían entre 200 o 180. Las cosas habían bajado de precio estas semanas, parecía que la economía mejoró. Tome la llave para cerrar el departamento e ir hacia el hotel, mañana tendría que encargarme de traer las cosas. Una sonrisa floreció en mi rostro al ver cómo las cosas mejoraban. Tal vez podría vivir una vida común y corriente después de todo. Un sueño infantil que nunca se hizo realidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.